¿Cuál es un pequeño momento de la historia que haya pasado desapercibido y que en tu opinión cambió el curso del mundo? Toussaint Louverture envió una carta a Napoleón en la que comparaba directamente a los dos hombres en un terreno de igualdad. Esto ofendió a Napoleón, que envió una expedición a Haití, que aún era una colonia francesa leal, para reimponer la esclavitud. Esto condujo a una guerra brutal, que Francia perdió, resultando en la independencia de Haití. Con la pérdida de Haití, considerada la joya de la corona de las posesiones francesas en Norteamérica, Napoleón perdió interés en las colonias del hemisferio occidental. Esto condujo a una idea que generaría algo de liquidez, y además se la pegaría a Gran Bretaña, la compra de Luisiana. Sin esa carta, es posible que Estados Unidos nunca se hubiera expandido más allá del río Mississippi. La compra de Luisiana tiene que ser uno de los mayores errores de la historia. Lo siento, Francia, no hay vuelta atrás. Para ser claros, dije, uno de los mayores errores. Como alguien que creció en Alaska, soy plenamente consciente de que la venta de Alaska por Rusia también ocupa un lugar destacado en la lista de errores garrafales. La opinión general en Francia es que se trataba sobre todo de una propiedad de papel, ya que Francia no disponía de medios para protegerla. Dicho de otro modo, se habría perdido de todos modos, así que mejor sacarle unos centavos. La invención del clip moderno parece insignificante, pero revolucionó la forma de organizar los documentos en las oficinas de todo el mundo. Antes, la gente hacía agujeros en los papeles y los ataba con un cordel. Mi abuela trabajaba de secretaria en los años 50, y me contó cómo cambió por completo el flujo de trabajo. La invención del tetraetilo de plomo para evitar el golpeteo del combustible no solo causó daños cerebrales leves a la mayoría de la población, sino que la alternativa en aquel momento era mezclar etanol con el combustible. Así que probablemente también marcó décadas de retraso en la tecnología de los biocombustibles. Algunos creen que el envenenamiento por plomo del combustible era parte de la razón por la que había tantos asesinos en serie en los años 70 y 80. Otra teoría era que las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo hicieron que algunos hombres destrozados volvieran a casa y transmitieran el trauma a sus hijos. Esta teoría cobró fuerza cuando se reveló que el padre de John Wayne Gacy era un veterano de la Primera Guerra Mundial que le maltrataba terriblemente. Por no hablar del tipo que inventó el tetraetilo de plomo, y luego pasó a inventar los clorofluorcarbonos para utilizarlos como refrigerante en los refrigeradores, lo que dañó enormemente la capa de ozono. Mansa Musa peregrinó a la Meca y gastó tanto dinero, en oro, que alteró las economías norteafricana y mediterránea durante décadas. Fue más bien porque lo regaló. Si lo hubiera gastado, el intercambio de bienes no habría tenido un efecto tan grande. En 1931, Hitler fue investigado por la muerte de su sobrina, Heli, con la que también tenía una extraña y malsana fascinación/obsesión. Le disparó en el pecho con su pistola en su apartamento. Mucha gente pensó que él era el responsable de su muerte, pero los cargos nunca se mantuvieron, y todo el asunto fue barrido bajo la alfombra después de un tiempo. Imagina una historia alternativa en la que Hitler realmente fue a prisión bastante pronto. No estoy seguro de si se consideraría desapercibido, pero ese tipo del radar ruso en la Guerra Fría vio en su pantalla múltiples objetos que podrían haber sido misiles nucleares estadounidenses, y si lo hubiera reportado, los soviéticos podrían habernos lanzado los suyos. Siguió observando, convencido de que debía tratarse de un error, y resultó ser un fallo o algo así. Stanislav Petrov es su nombre, el hombre que salvó al mundo. El fallo se debió a la forma en que la luz del sol se reflejaba en las nubes. Fue una coincidencia realmente extraña. Si Obama no hubiera destrozado verbalmente a Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, probablemente nunca hubiéramos tenido un presidente Trump. Este es muy bueno. Trump disparó los primeros tiros, absolutamente. Él fue quien más promovió la teoría conspiratoria de que Obama no había nacido en Estados Unidos, y por lo tanto no podía ser presidente. Pero ser humillado públicamente por un hombre negro en el poder. En la batalla de Midway, el destructor japonés Arashi se quedó atrás para seguir intentando hundir al submarino US Nautilus, que había estado acosando a la flota japonesa toda la mañana, mientras el resto de la flota navegaba por delante. Alrededor de las 10 am, el Arashi interrumpió el ataque y comenzó a correr para alcanzar a la flota principal, que ahora se encontraba a 48 kilómetros de distancia. Pronto fue avistado por un gran escuadrón de bombarderos en picada estadounidenses del portaaviones US Enterprise que habían calculado mal su rumbo original, y estaban a punto de tener que regresar a sus barcos sin enfrentarse al enemigo.
Los bombarderos lo utilizaron para señalar el camino a la fuerza principal japonesa y, junto con un escuadrón del portaaviones Useoto-Won que llegó sobre la flota japonesa al mismo tiempo, a los portaaviones japoneses Akagi, Kaga y Soryu justo cuando se preparaban para lanzar un ataque importante. Aunque un cuarto portaaviones, el Iryu, sobrevivió a este ataque y fue capaz de lanzar un contraataque mucho más reducido que causó importantes daños al Yorktown, lo que le llevó a ser hundido 3 días más tarde. El Iryu fue finalmente cazado y destruido por bombarderos en picada más tarde ese mismo día, eliminando por completo a toda la fuerza de ataque de 4 portaaviones. Si ese destructor no se quedaba atrás, los bombarderos del Enterprise no encontraban a tiempo a los portaaviones japoneses, y estos conseguían lanzar un ataque devastador contra la flota estadounidense, y toda la guerra del Pacífico quedaba completamente alterada. El descubrimiento de la patata condujo directamente al ascenso de la clase obrera y a múltiples revoluciones en toda Europa. En los últimos días de la crisis de julio de 1914, el zar Nicolás II y el Kaiser Wilhelm mantuvieron un intercambio nocturno de telegramas, conocidos como los telegramas Willy-Niki, ya que se dirigían el uno al otro como Willy-Niki, sobre la posibilidad de una guerra en Europa. Durante este intercambio, se reveló que ninguno de los dos quería la guerra, e inmediatamente después del intercambio, el zar telefoneó al jefe de guerra ruso, y le dijo que suspendiera la movilización general. Al día siguiente, el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sazonov, intentaron convencer al zar de que reiniciara la movilización rusa, y durante la discusión que siguió, el zar se tomó un tiempo para pensar mientras miraba por la ventana. Al cabo de un rato, un ayudante de campo desconocido le susurró al zar: «Sabemos que puede resultarle difícil decidir, Majestad». Esto le sentó muy mal a Nicolás, ya que durante todo su reinado se le había tildado de débil e indeciso, y se le consideraba un líder incapaz. Este comentario enfureció a Nicolás, que ordenó reanudar la movilización. Esta única frase, pronunciada por un diplomático ayudante desconocido, preparó el terreno para la primera guerra industrial de la historia. Mirando hacia atrás, cualquier acontecimiento de la crisis de julio puede ser una respuesta a esta pregunta. Toda esa fase no fue más que una serie de acontecimientos enormemente trágicos y desafortunados. Durante el siglo XIX, Rusia ocupó Polonia e impuso límites a la educación, exigiendo que las escuelas no enseñaran nada más allá de lo necesario para ser campesino. Los polacos crearon universidades clandestinas. Uno de los muchos graduados de estas universidades fue Marie Curie. Enrique VIII no tuvo un hijo varón vivo, y el Papa se negó a concederle el divorcio. Sí, había problemas con la Iglesia en ese momento en Inglaterra, pero nada lo suficientemente grande como para impulsar la reforma inglesa que ocurrió. Fue Enrique quien realmente la impulsó. Si hubiera tenido un hijo vivo hubiera casado a María con Jacobo V de Escocia, su sobrino, cuando María era lo suficientemente joven para tener hijos. Hubiera sido diferente. O si su hermano mayor Arturo nunca hubiera muerto, convirtiéndose así en el rey Arturo, permaneciendo casado con Catalina de Aragón, y quitándole la presión heredera a Enrique, sin edad de oro con Isabel, sin María la Sangrienta, sin golpe de Jane Grey. La verdad es que me sorprende lo poco que hablamos del asesinato de Isaac Rabin a manos de un ultraderechista israelí. La política mundial ha ido hacia atrás desde ese momento. Del mismo modo, si Ariel Sharon no hubiera acabado en coma, Israel sería hoy un lugar muy diferente. Un extremista de derecha, todo hay que decirlo, al que Benjamin Netanyahu agitó continuamente tachando a Rabin de traidor a los judíos por haber propuesto una solución de 2 estados. El Likud se hizo con la Knesset un año después, y desde entonces Netanyahu ha llevado a cabo su particular marca de corrupción y matanza durante casi 3 décadas. Después de la guerra entre los Estados Unidos y México, bajo el presidente Polk en 1848, Polk quería tomar todo casi hasta la Ciudad de México, incluyendo toda la Baja, y luego una línea siguiendo la geografía trazada hacia el este desde la punta, más o menos. Su representante, Trist, no estuvo de acuerdo y propuso una pena mucho más leve, y se dirigió a negociar los términos en la Ciudad de México, mientras que Polk quería que las negociaciones ocurrieran en DC. Polk envió una notificación para destituir a Trist, despidiéndole. En aquella época, los viajes duraban semanas y eran muy difíciles, por lo que los hombres enviados a llamar a Trist nunca le encontraron, y es probable que Trist eludiera activamente la notificación. Trist desafió a Polk y nos dio la actual frontera sur, que él consideraba justa y sensata. Polk se opuso, pero al Senado le importaba menos la frontera sur, y las extensiones de desierto vacío que los costes de la guerra y la ocupación, y ratificó el Tratado de Trist. Si la gente de Polk hubiera encontrado a Trist podríamos habernos incorporado a la mitad de México, casi todo al norte de la Ciudad de México.
En 1998, se publicó un artículo en la destacada revista médica británica The Lancet, titulado Hiperplasia linfoide nodular ileal, colitis inespecífica y trastorno generalizado del desarrollo en niños. 12 años más tarde fue retirado, en medio de una tormenta de informes de fraude, manipulación de datos y conflictos de intereses, y el autor del artículo fue eliminado del registro médico. Pero el daño ya estaba hecho. El imbécil de Andrew Wakefield había vinculado la vacuna triple vírica con el autismo, en el sentido de afirmado, no en el de demostrado realmente una relación causal. De hecho, demostrado nada en absoluto, y alimentó varios movimientos, incluidos los antivacunas y los que fomentaban una desconfianza general hacia las personas que se autoproclamaban expertas. Por supuesto, los medios de comunicación contribuyeron a que sus hallazgos alcanzaran proporciones astronómicas. Pero estoy bastante seguro de que sin ese imbécil, podríamos descartar con seguridad a los antivacunas como lunáticos conspirativos marginales, y Michael Gove sería algo menos capaz de declarar que la gente está harta de los expertos. Y mucha gente que ahora está muerta estaría viva. Maldito idiota. Wakefield tenía intereses financieros en la producción de vacunas individuales, por lo que fue tras la combinación triple vírica. No era antivacunas, solo quería enriquecerse con las suyas. El bastardo accidentalmente engendró un movimiento, y ahora lo ha abrazado completamente como una estafa alternativa cuando la primera fracasó. ¿Conoces otro momento que cambió la historia del mundo? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.